Le invito que por mientras busque Romanos capítulo 4, leeremos desde el verso 1 al verso 5. Romanos 4 del verso 1 al 5. ¿Lo tiene? Bien, voy a compartir esta lectura en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué diremos a esto? ¿Qué diremos entonces? ¿Qué halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Mis hermanos, como ya mencionamos el domingo pasado, vamos a iniciar una serie de predicaciones que van a estar basadas en las doctrinas de la gracia. ¿Qué son esto que nosotros en realidad mencionamos con tanta frecuencia? Esta doctrina que ha sido muy medular en toda nuestra forma de ver la vida cristiana. Y si bien es cierto, muchos de nosotros se nos ha sido muy fácil comprender esta doctrina desde un punto de vista bíblico, pero a algunos no se nos es muy familiar el contexto histórico de esta doctrina, cómo esta doctrina llegó a ser parte fundamental de la Iglesia del Señor Jesucristo. Debido a eso voy a hacer un esfuerzo en esta mañana. Es un esfuerzo porque hay muchos nombres que podríamos mencionar para llegar a el entendimiento de cómo esta doctrina se alojó como base en la Iglesia del Señor y la Iglesia del Señor la aceptó con todos sus puntos más importantes. Hago esta mención sobre todo a los más jóvenes que están hoy día, sin despreciar naturalmente a mis hermanos de un poquito más de edad, porque curiosamente nos ha tocado vivir en una época donde se nos está haciendo muy urgente defender lo que creemos con respecto a la gracia del Señor. Hay un ataque que se ha dado bastante particular hacia las doctrinas de la gracia y creo que nosotros necesitamos no solamente compartir y tener un conocimiento bíblico, que es lo más importante, acerca de la doctrina de la gracia, pero sí debemos saber un poco el contexto histórico, cómo esta doctrina de la gracia llegaron a ser doctrina de la Iglesia del Señor, ¿ya? Y lo primero que quisiera mencionarles, mis hermanos, es que no debemos extrañarnos porque el problema de la justificación y el problema de las obras humanas siempre se han visto en toda la Escritura. Este es un problema del ser humano, especialmente después de la caída. El ser humano siempre ha deseado establecer delante de su Creador su propia justicia. Siempre ha tenido esa intención. De hecho, desde el Génesis en adelante, vemos el intento del hombre por querer alcanzar los estándares que Dios exige y querer justificarse delante de Dios por su propia capacidad. En el huerto del Edén nosotros observamos que después que el hombre desobedece violentamente la voz de Dios, el hombre, dice en Génesis 3,
especialmente en el verso 6 y 7, dice que cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. No solamente por el pavor que ellos tenían de haber desobedecido a Dios, se cubrieron su desnudez, porque si bien es cierto, este pasaje en tipología enseña de que estos delantales que estas personas hicieron son una especie de justicia propia en la que ellos realizaron, de cubrir ellos su propia desnudez delante de la desobediencia de Dios. De modo tal de que nosotros sabemos un poco qué pasó con esto, y lo que pasó es que la justicia de estas personas no fue suficiente y Dios tuvo que sacrificar un animal y vestirlos con pieles de un animal que Dios sacrificó. Por otro lado, vemos también más adelante a Caín y Abel. Usted recuerda ese pasaje de Génesis 4, cuando Caín y Abel van y presentan su ofrenda delante del Señor. Si usted lee el contexto que está desde el verso 3 al verso 7, va a descubrir que el contexto de esa ofrenda tenía relación con el pecado. No era una ofrenda voluntaria y que tenía un son de agradecimiento únicamente. Esa ofrenda era una ofrenda que estas personas hicieron producto de que se estaban acercando a Dios y también reconociendo su pecaminosidad. Pero resulta de que uno hizo una ofrenda a su propio gusto y a su propia manera, y el otro, producto de la revelación que encontramos en el Nuevo Testamento, podríamos llegar a concluir de que el otro realizó una ofrenda según la ordenanza de Dios. Recuerde que dice Hebreos 11, que por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Y podemos entender de alguna manera de que no fue un invento o una obra casual, espontánea, la cual, como diríamos en un buen chileno, le achuntó. Si me escuchara otra versión de ¿qué es eso? Sino que entendemos que esa fe viene por el oír y de alguna forma sus padres tendrían que haber traspasado el conocimiento que pararse delante del Señor producto de la pecaminosidad se necesita un reemplazo. Alguien que nos reemplace en la culpa. Pero ¿cuál es el cuadro que quiero presentar así bien escuetamente bajo ese pasaje? Es que fíjese cómo el problema de las obras y la justicia ha sido algo que ha acompañado al hombre después de la caída. Siempre el hombre tiende a establecer su propia justicia. Incluso nosotros en las cosas más mínimas, nosotros siempre atendemos y buscamos la forma de justificarnos. Bueno, lamentablemente esto ha sido la experiencia del hombre y la iglesia ha tenido incluso que aprender a convivir con estas ponencias. Y yo en esta mañana, mis hermanos, en el intento de querer enseñarle el contexto histórico, porque alguno de nosotros podría ya estar sufriendo, a causa de estos movimientos que se han levantado, ya estar sufriendo etiquetas que a lo mejor no tenemos ni idea. Como por ejemplo, que a usted le digan calvinista. ¿Usted sabe por qué le dicen calvinista a los que creen la doctrina de la gracia? ¿Qué es eso? Arminiano.
¿Qué es eso? Entonces, quisiera de alguna forma, porque es propio, compartirles el esquema histórico acerca de la doctrina de la gracia. Y para ello, mis hermanos, quisiera leerles algo, un comentario que hace unas semanas atrás publiqué en una de mis redes sociales. Y este comentario lo extraje de un libro de Eliseo Vila, un escritor muy agudo acerca de la historia de la iglesia. Y Eliseo Vila dice lo siguiente, que este fue el comentario que yo publiqué, y dice: es muy lamentable que en algunos círculos evangélicos parece como si el valioso patrimonio que la iglesia tiene en su historia haya quedado en el olvido o incluso sea visto con cierto rechazo. Y con este falso concepto en mente, algunos tienden a prescindir que la herencia histórica común ha dado un salto acrobático que se obtiene en querer demostrar que hay un vínculo directo entre los grupos de hoy, de las iglesias o las denominaciones, con la iglesia de los apóstoles. Ya voy a explicar eso. Como si la actividad de Dios en este mundo, la obra del Espíritu Santo, se hubiera paralizado tras la muerte del último apóstol y hubiera permanecido inactiva por casi 2000 años y regresar ahora en cada grupo de iglesia local del siglo XX. Mi hermano, al contrario, el Espíritu de Dios que obró poderosamente en el nacimiento de la iglesia ha continuado haciéndolo desde entonces, ininterrumpidamente a través de hombres de fe que mantuvieron siempre en alto, encendida y activa la antorcha de la fe verdadera. Porque ¿cuál es la idea que comúnmente se tiene? Que después que murió el último apóstol, en Hechos, del libro de los Hechos, y que se terminó el capítulo 28 del libro de Hechos, como que el Espíritu Santo se durmió. Como que hay una historia que no es de nuestro interés, y hoy día nosotros estamos en una conexión totalmente directa con esa iglesia, sin considerar que hay todo un traslape histórico que la iglesia vivió, sufrió, discutió, hubieron concilios, hubieron acuerdos. Y eso sería una arrogancia si nosotros pensáramos al igual que esta gente piensa. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nunca ha dejado de moverse. El Espíritu Santo es un agente activo y a través de toda la historia de la iglesia siempre ha conservado a hombres de fe, como dice el texto de Eliseo Vila, a hombres de fe que han mantenido encendida la antorcha de la fe verdadera. Uno de estos hombres, de los que se levantó después, y fíjese que todo lo que voy a mencionar aquí de algunos personajes tiene que ver con hombres que Dios usó para preservar la fe, y especialmente esa fe que le permite al hombre entender que la salvación es solo por gracia del Señor. Porque esto no es un invento del siglo XX. Esto es una pelea que se ha dado en la historia, en la iglesia del Señor. Uno de estos hombres se llamó Agustín de Hipona. Después de la época de los apóstoles, la iglesia, especialmente en el año 250 después de Cristo, la iglesia contaba a los cristianos, mi hermano, no por miles, por millones. Eran millones los cristianos en el año 200 después de Cristo, 250 incluso. Tanto es así, mis hermanos, tanto es así
que la iglesia se vio obligada a poner frente a la sociedad sus convicciones. La gente comenzó a preguntar, bueno, ¿en qué creen? ¿Cuál es su doctrina? Cuando la gente comienza a demandar razón de la esperanza que hay en nosotros, la labor de la iglesia es, como dice Pedro, tenemos que presentar evidencias con mansedumbre. Tenemos que decir, ¿qué creen? Alguien podría entrar aquí y decir, bueno, ¿qué son ustedes? ¿Son católicos? ¿Son mormones? ¿Son testigos de Jehová? ¿En qué creen? Y nosotros tenemos que dar respuesta de lo que creemos. 2, es propio que cuando demos respuesta y mencionemos lo que creemos, también seamos capaces de responder por qué lo creemos así. No es simplemente un invento. Mi hermano, si alguno de ustedes le preguntaran, ¿y por qué lo crees así? No, lo que pasa es que mi abuelita y mi abuelito tuvieron un sueño y en ese sueño aparecí yo. Hermano, eso no está bien. Las bases de la fe cristiana están bajo una realidad. Cuando la iglesia comenzó a enfrentarse a este tipo de cosas, Dios ocupó a hombres, es extraño, pero es Agustín. Dios ocupó a hombres que fueran respondiendo a la fe cristiana. Uno de ellos era precisamente este obispo, también se le llamó padre de la iglesia, que se llamó Agustín de Hipona, quien nació en el año 354 y murió en el 430. De hecho, Agustín de Hipona llegó a ser uno de los pensadores más relevantes de la iglesia cristiana. Tan trascendental fue Agustín de Hipona que el que tradujo la Biblia al latín, me refiero a Jerónimo, llegó a decir que Agustín es aquel quien estableció nuevamente la fe antigua, la fe que los apóstoles usaron para edificar la iglesia del Señor. Que sus escritos sobre la salvación y la gracia divina fueron realmente tan idóneos que perfectamente él tenía las cualidades para haber sido un apóstol del Señor, aunque nunca vio a Cristo. Y por último, esta es una de las personas que Dios usó más en la historia para influir a los hombres de Dios que vendrían después de él. ¿Sabe lo que se dice de esta persona? Que es el pensador más influyente por más de 1000 años. ¿Y sabe cuál era la enseñanza común de Agustín? Que la salvación es por gracia y la justificación es solo por la fe. Les cuento algo. Les dije que el problema de la iglesia entre la justificación por la fe y la justificación por obras siempre ha sido una batalla. Y Agustín no estuvo solo en esto. También tuvo que pelear con un contemporáneo quien decía, esto no puede ser, ¿cómo Dios va a salvar y el hombre no va a poder salvarse a sí mismo? Y comenzaron a cuestionar esta enseñanza y se levantó un hombre, no lo vamos a poner, pero su nombre es, algunos nunca se nos olvida, se llamó Pelagio. Y ese hombre llamado Pelagio, ¿sabe lo que dijo? ¿Pero por qué Dios tiene que salvar al hombre? Pelagio llegó a decir que la gracia ni siquiera era necesaria, que el hombre se puede salvar solo.
¿Y sabe cuál lo que se discutió en aquellas épocas? En aquella época se discutió la gravedad del pecado de Adán. Se discutió que el pecado de Adán realmente fue tan grave que como cabeza federal, como representante del ser humano, en realidad dejó al hombre en un estado de total impotencia para poder salvarse a sí mismo. Y Pelagio dijo, no, el hombre no está totalmente impotente. El hombre puede salvarse por sí mismo. Por lo tanto, según Pelagio, el pecado de Adán afectó solo a Adán. Y la Biblia no dice eso. La Biblia nos señala que es en Adán en quien todos mueren. Según 1 Corintios 15, dice que tal es el terrenal, refiriéndose a Adán, los terrenales. De modo tal de que este hombre estableció una línea de criterio e interpretación de las Escrituras a lo largo de la iglesia, de modo que todos los que estudiaban la doctrina de la gracia, ¿sabe cómo les llamaban? Agustinianos. Y me vamos a saltar un poquito para que comprendamos la doctrina. De ahí la razón por la cual a Martín Lutero se le llama un monje agustiniano, que quiere decir, sus convicciones, su fe y creencias están basadas en las enseñanzas de Agustín de Hipona. Bueno, a pesar de que Agustín sufrió un debate y tuvo que hacerle frente a esta ponencia, la fe y la enseñanza y doctrina de San Agustín venció, fue superior. La enseñanza de San Agustín fue reconocida como la enseñanza de la iglesia. El problema es que cuando dejamos al hombre sin responsabilidad humana, no hay cómo manipularlo. Y se necesitó nuevamente dejar establecido de que el hombre sí es responsable en cierto modo, y la iglesia comenzó a sufrir ciertos deterioros usando la tradición para poder manipularlo. De ahí nosotros recordamos todo lo que pasó en la época del oscurantismo. La iglesia se mete con el Estado comienza a abusar, la iglesia es parte de esos abusos, aparecieron los señores feudales y la iglesia comenzó a decir que había hombres que por voluntad de Dios nacían de una manera y otros de otra, y la iglesia se apropió de una enseñanza horrible, llegando a pervertir la doctrina. Pero escuche esto, pero Dios, que es poderoso, siguió conservando a personas que mantuvieran una fe sana. Nunca dejó de conservar a personas que mantuvieran una fe saludable. Fue así como en el año 1483 nació un niño llamado Martín Lutero, y este niño, quien nació en la ciudad de Eisleben, su padre fue una persona que se llamó Hans Lutero. Su padre tenía el interés de que su hijo fuera un abogado, y a pesar de que desde muy pequeño observaron que tenía ciertas virtudes, llegó en un momento en que Martín Lutero va de regreso a su hogar, lo pilla una tormenta, cae un rayo, dicen que el rayo fue tan fuerte que él cayó de su caballo, le dio miedo y comenzó a gritar: Santa Ana, Santa Ana.
si me libras, me haré monje. Lo libró. No fue Santa Ana por si acaso. Llegó a casa. ¿Y adivine qué? A pesar de que su padre tenazmente quería que él fuera un abogado, él sale de esos estudios y se vuelve un sacerdote. Él ingresó al monasterio, que era un monasterio agustiniano de Urt, en Alemania, en el 1506. A los 23 años se confesó monje y un año más tarde, a los 24 años, se estableció como sacerdote. En el 1509, él se licenció de teología y en el 1510 ocurrió un quiebre en su fe. En el 1510 él viajó a Roma. Y este viaje lo hizo representando a todos los monjes agustinianos. Y cuando llega a Roma, la mundanalidad del credo romano lo indignó. Al ver tanta mugre y al ver tanta mundanalidad, él regresó de su viaje indignado. En el 1512, este hombre asumió una cátedra de teología bíblica y así murió, siendo él un catedrático de teología bíblica. Resulta de que el Julio II y León X, que eran los papas de aquella época, comenzaron a construir la Basílica de San Pedro, el Vaticano, y comenzaron a juntar dinero a través de algo que se llama la venta de las indulgencias. Y eso es horrible. Y que de hecho hoy día no es tan horrible para algunos, porque hasta el día de hoy se ofrecen indulgencias. De hecho, el Papa las ofreció gratis en Brasil. Las ofreció, me refiero al Papa actual. En esta venta de indulgencias había un vendedor muy ávido que se llamaba John Texel, y esta persona entraba por las iglesias y le decía a la gente que todos esos familiares que ya habían muerto y estaban en un lugar reservado para la purificación de sus almas, sufriendo en un fuego eterno llamado purgatorio, podrían ser liberados al momento que la moneda sonara en el arca que él estaba, y a través de la compra de un certificado llamado el certificado de las indulgencias, sus almas podrían ser liberados de tal juicio. Es como pagar por la salvación. Esto indignó a Martín Lutero, que acabo de decir, viene de una línea totalmente distinta. Viene de una línea llamada los agustinianos, y él entendía que la salvación es por gracia y la justificación es por medio de la fe. Y el 31 de octubre de 1517, él clava 95 tesis en la iglesia de Todos los Santos en la ciudad de Wittenberg, lo que nosotros hoy día conocemos en el inicio de la Reforma Protestante. Y mientras esos martillazos de las 5 tesis estaban siendo clavados ahí en las puertas de esa iglesia, él nunca pensó de que esos martillazos realmente iban a retumbar en todo el mundo. Y aunque su interés no era irse de la iglesia, su interés no era hacer una nueva institución, su interés no era destruir la iglesia, pero sí mejorarla. De hecho, él escribe cartas para que los papas la lean con la idea de que ellos corrijan, porque él nunca pensó que los papas eran los promotores de estas cosas.
Sin embargo, de una manera muy lamentable, a los 38 años de edad, el 3 de enero de 1521, Martín Lutero fue excomulgado y fue declarado por la Iglesia un hereje. De hecho, sus obras fueron prohibidas por el Papa León X, y él podría haber sido perdonado a menos que él se retractara públicamente de sus escritos. Y en 1521, Martín Lutero se presentó en dos oportunidades. El 17 de abril le preguntan si esto eran sus escritos, las 95 tesis, más otros libros que habían, y le preguntan, ¿estos son tus escritos? Él solo tenía que responder sí. No había otra respuesta que él debiera haber dado, según lo que el juicio que le estaban haciendo. Y la otra pregunta era, ¿te retractas? Y él solo debía responder, sí o no. Él pidió un día más para poder responder. Y el 18 de abril de 1521, Martín Lutero le vuelven a hacer las preguntas en la Dieta de Worms, así se llamó ese lugar. Mi hermano, hay que estar ahí y pensar, estamos delante de una autoridad mundial. Están los reyes, están los clérigos. Podría haber muerto en ese mismo momento. Y le dicen, ¿te retractas ahora de las falsas enseñanzas que contienen tus escritos? ¿Los escribiste tú? Sí. ¿Te retractas? Y él respondió, a menos que sea convencido por el testimonio de las Sagradas Escrituras o por razón evidente, ya que no creo ni al Papa ni a los concilios, pues es claro que han errado y se han contradicho reiteradamente, me considero preso del testimonio de las Sagradas Escrituras, la cual es mi base, y mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. Por tanto, no puedo y no me retractaré, porque actuar en contra de su propia conciencia no es seguro ni sano. En esto me mantengo. No puedo hacer otra cosa que Dios me ayude. Y lamentablemente se genera la separación de lo que hoy día nosotros conocemos como el protestantismo con el catolicismo. Mi hermano, ¿sabe por qué fue esta separación? Por la misma razón de lo que vamos a estudiar durante estos días. ¿Sabe cómo se resumieron las enseñanzas de esas 95 tesis en 5 puntos? Solo fe, solo Cristo, solo gracia. No lo escuché, perdón. Solo escritura. Y el último es el soli deo gloria. Todo se resumió en que el motor y la base principal de la fe cristiana, ¿sabe quién es? No es el hombre. Es Dios. Mi hermano, me permite hacer un paréntesis, sí, permite hacer un paréntesis. Yo sé que cada uno de ustedes tiene problemas, tiene dificultades, pero si el motor principal de su mover cristiano, su deseo cristiano, es venir a la iglesia del Señor solo para ver si desde el púlpito sale alguna palabra que apacigüe su dolor, mi hermano, estamos equivocados. Vengo para ver si Dios me dice que me va a bendecir. Mi hermano, el motor principal de la fe cristiana es tener a Dios como la base esencial de mi vida. No es solo si Dios me sana o si Dios me bendice.
es quién soy realmente por la gracia del Señor. ¿Y sabe lo que hizo la Reforma? Puso a Cristo nuevamente en el altar. Puso a su palabra nuevamente en los púlpitos. Y sobre todo, sacó el humanismo y puso a Cristo como el punto al que el hombre debe mirar con insistencia y trabajo. Escúcheme esto. Martín Lutero también tuvo personas que debatieron con él. Uno de ellos se llamó Erasmo de Rotterdam, un humanista. Porque Martín Lutero comenzó a decir, esto depende de Dios. Dios es el responsable de la salvación del hombre. La salvación no se compra con dinero. La salvación no se gana. La salvación es un regalo, es una dádiva de Dios. Y alguien dijo, no es así. Dijo, un buen amigo, Martín Lutero tuvo un buen amigo hasta que su amigo escribió un libro en contra de Martín Lutero. Él se llamó Erasmo de Rotterdam. Martín Lutero responde, y al responderle, lamentablemente, se genera una separación total entre los pocos amigos que le quedaban. Mi hermano, y aquí ya vamos entrando en esta idea. ¿De dónde salió esto de las doctrinas de la gracia? ¿De dónde vienen? Porque aunque están escritas en la Biblia como marco doctrinal, vienen de este contexto histórico. Una generación después, 10 años después, y yo te lo voy a mencionar, porque mientras Martín Lutero clavaba las 95 tesis en la iglesia de Wittenberg, había un niño de 8 años llamado Juan Calvino, francés. Un ávido pensador, 14 años y ya era un universitario, una mente brillante. Su primera profesión es ser abogado. Después de ser abogado, a los 18 años estudió teología. Llegó a ser uno de los pensadores más grandes. Y adivine de qué línea. De la misma línea de Martín, agustiniano. De hecho, había una tradición. ¿Sabe cuál era la tradición? Que los libros que se usaban para estudiar teología eran los libros de un hombre llamado Zwinglio, que era un suizo. Pero justo un año antes que Juan Calvino comenzara a estudiar teología, llegaron los libros traducidos del alemán al francés a la escuela donde Juan Calvino fue a estudiar. Y cuando él vio todo eso, hubo un despertar en su mente al comprender de que el humanismo estaba asfixiando las doctrinas de la gracia, estaba asfixiando la fe verdadera, y fue un tenaz, pero tenaz defensor de la salvación por la gracia del Señor y la justificación por medio de la fe sola. Mi hermano, hasta ahí todo lo que a usted se le pueda ocurrir como argumento para decir que yo tengo responsabilidad, ya a todos los pensadores se les ha ocurrido. De hecho, no hay ningún pensamiento que usted pueda declarar ahora y ni que sea escuchado alrededor nuestro, que ya no se haya comentado, ni se haya definido, ni se haya resuelto en aquella época. De modo tal que hoy día podemos decir algo claramente, repetimos lo que otros ya nos alumbraron. Juan Calvino creó su doctrina de la suficiencia de la gracia del Señor. Sus escritos impactaron toda Europa. Y después de su muerte, antes de su muerte, poquito antes de su muerte, había nacido otra persona, una tercera generación de un hombre llamado Jacobo Arminio.
Y esta persona, y aquí este es el último personaje que voy a mencionar, aquí quiero decirle algo. Esta persona, ¿sabe qué? Fue educado por el sucesor de Juan Calvino, Teodoro de Beza. Por lo tanto, tuvo un mentor 100% afianzado en las doctrinas de la gracia. De hecho, este joven fue tildado como uno de los inteligentes. Él usó de una beca, producto de que no era muy pudiente, usó una beca y estudió en los mejores colegios. Se me acabó el tiempo. Estudió en los mejores colegios. Públicamente, a todos, y hay muchos escritos de eso, públicamente, él recomendaba siempre leer a Agustín y a Calvino. Pero en sus salas privadas mostraba una oposición hacia las doctrinas de la gracia como se habían enseñado. Tanto es así que él tuvo sus discípulos, tuvo sus seguidores. Y cuando él muere, sus discípulos que ya se habían propagado en Holanda, fueron tildados como herejes. Estas personas que se oponían a la doctrina de la gracia, principalmente a la doctrina de Juan Calvino. Estas personas fueron tildados como herejes después de la muerte de Jacobo Arminio. Y de hecho, debido a eso, mis hermanos, ellos presentaron un documento de protesta al gobierno holandés. Y a estos documentos se le llamó el documento de los remonstrantes. Y aquí quiero que ponga atención para poder ir terminando esta introducción de las próximas cosas que vamos a ir mencionando. No hay la introducción de esta prédica, por si acaso, para que no se asuste. Es la introducción de estas 6 semanas, de estas 5 semanas que nos queden, para que no se asuste. En esta protesta, ellos presentaron 5 puntos que terminaron discutiéndose. Ni siquiera, mi hermano, que es como algunos están diciendo, de que los que creen en la doctrina de la gracia son totalitaristas. No, esto se discutió en un concilio. Se debatió punto por punto para llegar a una conclusión. Si esas enseñanzas están en la Biblia, aunque nos parezcan que suenan bonitos, pero hay que ver si están en la Biblia, si la Biblia las enseña. Y dentro de estos 5 puntos, que lamentablemente, digo lamentablemente para ellos, estos remonstrantes, seguidores de Jacobo Arminio, tuvieron que sufrir un poco el desprecio en el concilio llamado el concilio de Dordrecht. En concilio que inició en el 13 de noviembre de 1618 hasta el 9 de mayo de 1619. ¿Y cuáles fueron los 5 puntos de controversia? ¿Y sabe qué? Le voy a decir algo. Todos estos puntos que les voy a mencionar son los que están discutiendo para atacar la doctrina de la gracia. Escúchelos en esta mañana. ¿Qué decían estas personas? Que Dios elige o reprueba sobre la base de la fe o la incredulidad que Él prevé. Se lo voy a explicar cortito porque vamos a dedicarnos más tiempo en las próximas clases o en las próximas escuelas dominicales a explicarlo con más amplitud. Lo que estas personas decían, que Dios no elige, el responsable principal no es Dios, sino lo que hace Dios, que observa bajo el tiempo y Él de antemano va a saber quién va a creer,
quien no va a creer, y en base a esa observancia de Dios, Dios elige a los que se salvan. El segundo punto de estos remonstrantes o arminianos es que Dios murió por todos los hombres y por cada hombre, pero aunque solo los creyentes son salvos. Lo que está diciendo el segundo punto, que la salvación de Dios es universal, que cuando Dios murió en la cruz, murió por todo el mundo. Nos parece lógico, ¿cierto? 3. El hombre está tan depravado que la gracia divina es necesaria para la fe o cualquier otra obra buena del hombre. Está diciendo de que la gracia es necesaria porque el hombre está depravado. Y entre ese punto, hermano, no le añadimos cosas a estas personas, ni tampoco tenemos que ser exagerados con su modo de pensar. El punto 4 dice que esta gracia, la gracia del Señor, puede ser resistida por el hombre. Y el punto 5, en lo tocante a si una persona en verdad regenerada ciertamente persevera la fe, es necesario, decían ellos, un mayor estudio. ¿Por qué? Porque estas personas no creían en que Dios preserva a los suyos hasta el final. Porque más adelante dice que en este último artículo enseñaron definitivamente que un creyente verdaderamente regenerado podría perder la fe, y si puede perder la fe, también puede perder la salvación. Esto se llevó a un concilio, punto por punto. Y adivine cuál fue el resultado final cuando se reúnen todas las iglesias de Holanda con todos sus pastores, todos sus maestros. ¿Sabe en qué terminó esta disputa en este sínodo de Dort? En que esta enseñanza debe ser rechazada por la iglesia. Después, casi a principios del siglo XX, se resumieron las enseñanzas de ese concilio en un acróstico que en castellano es el tulipán. ¿Tú sabes lo que es un tulipán? Aquí hay un tulipán. Ese es un tulipán. Es una planta, es una flor. Y bajo el tulip se resumieron estas enseñanzas, las cuales hasta hoy, ¿sabe cómo se le llaman? Doctrinas de la gracia. ¿Y cuáles son las enseñanzas? Depravación total, elección incondicional, expiación limitada, gracia irresistible y perseverancia de los santos. ¿Por qué tulip? Porque son siglas en inglés. No me pida hablar en inglés, por favor. No me lo pida. Pero en inglés la palabra tulip es un acróstico que es cada inicial de la palabra o cada letra de la palabra tulip representa una doctrina. Mi hermano, escúcheme esto. Es evidente que al escuchar las posturas arminianas nos parecen como más coherentes. ¿Sabe por qué nos parecen coherentes? Porque son humanistas y tienen cierta lógica humana. Pero esto lo quiero decir a usted en esta mañana. ¿Sabe cuál es el error de todo este pensamiento? En que nosotros estamos definiendo a Dios bajo nuestro criterio, nuestro modo de pensar.
Y ese es un error, porque a la larga, cuando tú haces eso, lo que estás haciendo es poner a Dios a la altura del hombre. De hecho, ¿sabe lo que ocurrió precisamente en esta disputa? Y voy a mencionarlo para ya ir finalizando. Decían estas personas que Dios no puede ser tan injusto, y este es el ataque más burdo, pero el que más se usa. Se trata a Dios de injusto porque Dios siendo el soberano, tiene la libertad de escoger a quien Él quiera escoger. Y si aparece personas que dicen, no puede ser tan injusto. Mi hermano, ¿sabe qué? Si eso lo escucharan en el siglo XVI, rasgarían vestiduras. Que un ser humano se atreva a decirle a Dios que es injusto porque Dios no hace las cosas como al ser humano le parece, es una aberración. Es una aberración. Y ellos decían que Dios no puede ser tan injusto. Por lo tanto, ¿cómo ocurrió realmente esta cosa? Es que cuando Dios murió en la cruz, lo que hizo Dios es dar una gracia previa. Es decir, abrió solo la posibilidad al hombre para que el hombre se pueda salvar por sí mismo. ¿Sabe lo que eso significa? Que Dios murió por toda la humanidad, pero por ninguno en particular. Por lo tanto, lo que hizo Dios al morir en la humanidad, abrió una posibilidad para que el que quiera salvarse se salva, pero Dios no le asegura la salvación a ninguno. Y es relativamente absurdo. ¿Sabe por qué es absurdo? ¿Quién te dice que tú realmente te puedes salvar? Si Adán pecó en inocencia. Y según los escritos bíblicos, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Pero ellos tratan de decir, Dios no puede ser tan injusto. 2, si Dios murió por todos, ¿sabes lo que estás infiriendo con ese pensamiento? Lo que estás infiriendo de que el deseo de Dios fue salvar a todo el mundo. Entonces, ¿por qué hay infierno? ¿Por qué hay juicio? Si Dios murió por todos, entonces todos tendrían que ser salvos. Entonces, ¿para qué predicamos? ¿Para qué buscamos a Dios? Si al final es Dios, cuando murió en la cruz, los salvó a todos. Pero vienen ellos y dijeron, no los salvó, les dio la oportunidad. Entonces me están diciendo que Dios desea salvarle a todos, pero no los pudo salvar a todos. Por lo tanto, entonces no es omnipotente. Porque tiene un deseo que no se puede cumplir. Por donde lo mires, es una aberración. Sin embargo, ¿qué nosotros creemos? No es nada nuevo lo que creemos. ¿Y qué creemos? Que Dios es soberano, pero también es un Dios misericordioso. Y si Él quiere salvar, va a salvar. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y como decía el texto inicial, ¿qué pues diremos a esto? ¿Qué es la gracia? La gracia es un don inmerecido. Mi hermano, siempre nos quedamos con esta idea como que la gracia es un don inmerecido. Sí, como que no lo merecía, pero Él me lo dio. Pero mi hermano, entendamos a qué se refiere con inmerecido. Cuando aquí se predicó el año antepasado o pasado, no me recuerdo, y se inició una serie sobre la doctrina de la gracia, se dio un ejemplo. ¿Sabe cuál es el ejemplo para que se entienda del don inmerecido? ¿Qué es esto de don inmerecido? Mi hermano, piensa esto. Tú sales de esta reunión. ¿Qué es gracia realmente? Cuando se te venga a la mente gracia, diccionario, don inmerecido. Ah, sí, algo que no merecía, pero me lo regalaron. Sí, pero profundiza en lo que eso significa.
Y te lo voy a tomar con este ejemplo. Sal de esta iglesia. Y esa misma persona que a veces vienen, los chiquillos, esos chicos que están cuidando a veces los autos, son chicos que están ahí en la esquina, están fumando, drogándose, algunos de ellos. Saben a qué hora salimos, bajan y hacen como que estaban cuidando nuestro auto. Si tú a uno de ellos vienes, sacas una moneda y le das 100 pesos, ¿sabe cómo se llama eso? Se llama misericordia. Ojo, misericordia. Otro cuadro, sale de la iglesia y te encuentras que la persona que te quiere pedir la moneda es una persona que un mes atrás entró a tu casa, te robó todo lo que tenías, es más, mató a tu hijo y aún así te pide una moneda. Escúcheme esto. La primera es misericordia. La segunda, ¿sabe lo que es? ¿Qué merece esa persona? ¿Merece misericordia o merece juicio? ¿Qué merece? Un juicio. Y si movido a misericordia, tú le das lo que no merece, recién ahí es gracia. ¿Se entiende? Eso es exactamente lo que ocurrió con la gracia del Señor y con nosotros. Nosotros matamos a su Hijo. Él murió por causa de nuestro pecado. Y aunque nosotros, los seres humanos, merecemos el juicio de Dios y merecemos irnos al infierno, ¿sabe lo que recibimos? Gracia, misericordia. Eso es la gracia. Ese es el peso de la gracia. No es simplemente un favor que se nos da. Es algo que jamás hubiésemos merecido. Que no hay mente humana que la pueda soportar. Que solo una mente divina podría soportar el dolor y a la vez ser misericordioso al otorgar lo que el hombre no merece. Eso es gracia. Y de eso vamos a profundizar en las próximas escuelas dominicales. Y la próxima escuela dominical vamos a hablar del concepto de depravación total. Que Dios nos bendiga. Póngase en pie y oramos al Señor. Padre Celestial, es importante para nosotros conocer cómo preservaste la fe de algunos hombres que hoy día, Señor, nos han legado una forma y un orden en nuestras bases doctrinales. Lo que no somos capaces de decir y mencionar detrás de todo este legado es cómo tú les diste denuedo para poder soportar con dolor, con angustia, pero también con coraje y valentía el esfuerzo que se necesita para mantener la verdad en alto. La persecución, el desprecio, los mitos que hay detrás de todo esto, Señor, son cosas que causan mucho cansancio y dolor. Pero nosotros quisiéramos tener el mismo denuedo para seguir diciendo de que el único soberano, el único Señor, eres tú. Que tú eres el iniciador de nuestra salvación, eres el conservador de nuestra salvación y eres el que nos preservará hasta que disfrutemos nuestra total redención. Señor, aunque muchas veces decimos, Señor, producto de que la gracia también demanda un esfuerzo, no es mérito, un esfuerzo. A veces decimos que contribuimos, pero lo cierto es que nosotros creemos, Señor, que todo es obra tuya. Nuestra salvación, nuestra santificación y nuestra glorificación, todo es obra solamente tuya. Si tú nos soltaras, Señor, nos perderíamos. Si tú, Señor,
nos consideraras aún nuestro propio pecado, no habría esperanza para nosotros. Pero como dijo Pablo, pero Dios, qué rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo y por gracia sois salvos. Es solo tu gracia la que nos permite amarte. Es solo tu gracia la que verdaderamente nos estimula a predicar a otros y la que nos enseña a vivir una vida piadosa delante de ti, Señor. Danos de tu amor y de tu gracia para que en las próximas escuelas dominicales aclaremos, Dios mío, con sencillez, pero con una diáfana claridad, todo lo que esto significa y la riqueza que hay para nosotros. Concluimos como concluye esta doctrina. A ti el honor, a ti la gloria y a ti la alabanza por siempre. Amén. Amén.